Bienvenidos a Emprendedores Senior, el podcast de Elefantes Solidarios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos escuches o si nos ves en el canal de YouTube. Soy José González de Elefantes Solidarios y hoy nos desplazamos virtualmente a Madrid para tomarnos un café con un periodista emprendedor que ha desarrollado un emprendimiento, ya él nos contará los detalles, en el sector tecnológico. A mí me parece un emprendimiento súper chulo, pero bueno, prefiero que él nos cuente cómo ha sido todo el proceso. Buenos días, David. José, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por esta charla de lunes, sobre todo un día tan feliz para mí como hoy, que me han puesto la segunda vacuna de Pfizer. Hay que ir a vacunarse, ¿eh? Hay que ir a vacunarse. Gracias gracias por tu llamada y sobre todo por hacerme partícipe de este podcast. Y no sé lo que te puedo contar. Normalmente no soy de dar muchos consejos, básicamente porque no me gusta darlo. Lo único que puedo compartir tanto contigo es todos los tropiezos que he tenido a lo largo de estos 2 últimos años de creación de reddeperiodistas.com. Pero vamos, encantado de estar contigo. Eso aporta mucho, porque los latinos nos cuesta mucho hablar de nuestros fracasos, nos gusta hablar de nuestros éxitos, y yo creo que se aprende, a nivel personal, te lo puedo decir, se aprende más de los fracasos que de los éxitos. Sí, yo creo que todos deberíamos, por lo menos aquí en España, hacernos una camiseta de "me equivoqué, no pasa nada". En el emprendimiento lo normal es que te equivoques y pivotes y corrijas. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Quién es David González Torres? Pues David González Torres solo hay una palabra que lo define actualmente: soy periodista, no soy nada mucho más. Lo único que en el 2018 me encontré por LinkedIn un gráfico que realizó Recode, una plataforma tecnológica, y en ese gráfico venía un poco a definir en qué situación o qué foto fija daba para la profesión o para el gremio de periodistas. Ese gráfico marcaba 3 curvas: una curva naranja en subida en vertical, una curva amarilla en subida en vertical hasta el 2018 y en caída a partir del 2018, y una curva descendente de manera brutal del 2008 al 2018 en rojo. La última curva, la que cae, es las ofertas para periodistas en LinkedIn. La del medio es una curva que subía después de la crisis financiera, donde los periodistas se trasladaron a los gabinetes de prensa, por eso subía, te quedabas sin trabajo en los medios de comunicación y te ibas a trabajar a lo que en el gremio llamamos el lado oscuro. Pero luego ocurrió lo contrario, que en el 2018, casi cuando acababa la crisis, volvió a caer. Y la única curva que subía era una curva que eran ofertas de trabajo para social media, branding content, marcas, etc. Esa foto fija de LinkedIn, ese gráfico hecho por Recode, lo que nos venía a decir es que no hay medios para tanto periodista después de la crisis financiera, y las marcas, que son los anunciantes y clientes de los medios de comunicación, están contratando a periodistas. Es una cosa muy loca. Y ese gráfico me dio una perspectiva de qué es lo que estaba pasando en nuestra profesión. Del 2008 al 2018 se despidieron en España 13.000 periodistas. Fue un decenio negro donde, según los datos de la FAPE y de la Asociación de la Prensa de Madrid, se habían despedido a 13.000 periodistas. En un año como este, pospandémico, no sé si se puede llamar así, en que las fusiones bancarias están activando muchos expedientes de regulación de empleo, donde los ERE se van a convertir en, perdón, donde los ERTE se van a convertir en expedientes de regulación de empleo, sobre todo para gente pues, que ya tiene una cierta edad, más de 45, más de 50, etc. Solo hay que ver las estadísticas del INE, donde hay un paro más estructural, ¿no? Más de larga duración. En nuestro caso, en nuestro gremio, esos 13.000 despidos
no fueron portada de ningún medio de comunicación, eran simplemente periodistas. En cambio, cuando una gran multinacional, una gran tecnológica despide a más de 3.000, más de 4.000, o un banco, una antigua caja despide a 3.000, 2.000, 2.500, abre las portadas de todos los medios de comunicación. Y ese fue precisamente, ese gráfico y ese dato fue precisamente, digamos que el germen de reddeperiodistas.com, ni más ni menos. ¿Y qué es reddeperiodistas.com? Esta pregunta que siempre me la hacen, yo siempre la respondo con un poco de retrospectiva, para explicar lo que es ahora y que explicar lo que fue. Después de ver ese gráfico y de ese dato, yo me di cuenta de que necesitábamos algún tipo de tecnología que empoderara a los periodistas que se quedaban sin medio de comunicación donde trabajar. Están saliendo a lo largo de todos los años en torno a unos de 4.000 a 10.000 licenciados en las universidades. Los medios de comunicación en conjunto en España tienen una plantilla total, no solo periodistas, de 9.000 personas, ¿vale? 10.000 que salen de las universidades, entre 4.000 y 10.000, vamos, 9.000 como plantilla de los medios de comunicación y 13.000 despidos. El saldo es negativo. O sea, esto es como la canción del Combo de Puerto Rico, no hay cama para tanta gente. Entonces, todos esos periodistas, ¿dónde están? El gráfico de LinkedIn nos decían que en un primer momento se habían ido a trabajar a los gabinetes de comunicación. En un segundo escalón se habían ido a trabajar a las marcas o los medios digitales que también están creando las marcas, o a trabajar a agencias de publicidad, agencias de marketing, etc. Pero el resto, los que no quieren trabajar en ese otro lado, ¿dónde están? Tuiteando, tienen un canal de YouTube, están haciendo ¿qué? Entonces nosotros lo que intentamos en el 2018 fue crear una plataforma tecnológica muy rudimentaria que sirviera a los periodistas para enseñar en una pequeña hemeroteca personal todos los reportajes que habían hecho, todos los reportajes de calidad o todo su background de calidad que habían hecho en los últimos 10 años, ¿no? Era una plataforma muy sencilla. Tú subías tu foto de perfil, ponías una breve biografía, te dábamos la posibilidad de incorporar 2 o 3 enlaces con esos reportajes, y a partir de ahí tenías como un pequeño portfolio al que a posteriori tú le podías incorporar un botón de suscríbeme. Y entonces tú lo que le dabas al periodista en ese momento era lo que están haciendo incluso hasta Twitter, hasta Facebook, hasta YouTube, hasta Substack en Estados Unidos, ¿no? O sea, una plataforma para monetizar el contenido, ya sea pues vía de financiación colectiva, crowdfunding, o vía de membership site. Es decir, que tú pudieras hacer reportajes sin un medio de comunicación, levantar tu propio muro de pago y vivir de tu periodismo gracias a tu comunidad. Eso era Red de Periodistas. Luego, la historia siempre la cuento, es muy conocida, ¿no? Google en aquellos años sacó el botón de suscríbete con Google, entonces yo no podía competir directamente con Google porque mi botón era el mismo botón que le estaba ofreciendo Google a los medios de comunicación. En Europa, justo estos días se sabe que el gobierno español tiene que transponer la directiva del copyright. No os aburro con temas legales. La directiva de copyright se aprobó en el 2019, en el 2014, y lo que decía es que cualquier plataforma tecnológica que agregara enlaces de noticias tenía que pagarle a los medios de comunicación. Fue el motivo por el que se cerró Google News en España. Entonces, la red de periodistas se convertía directamente en un Google News. Yo, como David González, tenía que pagarle, yo no, mi empresa tenía que pagarle a los medios de comunicación que habían despedido a los periodistas a los que yo les daba un botón para monetizar por haber enlazado las noticias que habían publicado en el medio que lo habían despedido. Era muy loco eso. Entonces, Red de Periodistas cambió. De manera radical cambió y no nos convertimos en una plataforma tecnológica, sino en un medio de comunicación para publicar contenido. Pues todo el proyecto de prácticamente 1 año y medio, 2 años, se vino abajo. ¿Te acuerdas la camiseta que te dije antes que había que ponerse de me equivoqué? Sí. Pues no pasa nada, nos equivocamos. Lo que pasa es que mientras tanto, igual que el diario.es y El Español, antes de nacer, en la época del decenio negro de
de la crisis financiera, pues claro, montar un medio es bastante complicado. Entonces tú lo que normalmente utilizas es una estrategia de mientras tanto. Mientras estás montando la plataforma real y el medio real y creando los equipos, pues tú creas un blog. El diario.es creó Zona Crítica, el Español creó No hace falta papel, y lo que fueron haciendo con ese contenido fue, digamos que, calentar el lanzamiento, ¿no? Creas Creando comunidad, comunidad. antes de lanzar. Y eso es lo que hice yo, pues crear un blog con noticias que a mí me hubieran gustado leer cuando yo coordinaba, gestionaba proyectos digitales para medios de comunicación. En aquel momento la pregunta clave era para cualquier jefa de audiencias de un medio de comunicación era ¿qué le pasa a Facebook? Que ya no nos está enviando tanto tráfico como antaño. Y ahora en retrospectiva todos sabemos lo que le pasaba a Facebook. Los periodistas estaban en Twitter, las revoluciones se hacían en Twitter. Facebook necesitaba escalar a nivel global. ¿Cómo escaló? Comprando Instagram y WhatsApp, pero también escaló gracias a los contenidos gratuitos que los medios le daban. Sí, al Como, final como, como, terminamos. como le dábamos contenidos gratuitos a Facebook, Exactamente. Terminamos dando eh, contenido a cambio de nada, solamente por tener un acá no, poquito de... a cambio en un principio de muchísima audiencia, y cuando ya escaló a nivel global la plataforma de Mark Zuckerberg, dejó de dar contenido, decidió que ya no se daba contenido. Eso es uno de los riesgos que tiene todo emprendimiento. Tú puedes pensar que tu negocio, tu propuesta de valor puede llegar a una comunidad muy grande, pero siempre hay alguien en el otro lado del mundo con más dinero, más tecnología y más rapidez en lanzarlo. En estos últimos meses hemos visto el caso paradigmático de Clubhouse. Era una cosa bastante disruptiva, salones privados para encuentros solo con audio, y en 2 semanas Twitter Space, Facebook también, Spotify también. Entonces es muy complicado competir contra las grandes plataformas que tienen un volumen de caja tan brutal que en 2 días te clonan tu proyecto tecnológico o tu emprendimiento, etc. Entonces lo único que puedes hacer contra eso es generar comunidad, no queda otra. Generar comunidad y sobre todo, por lo que he visto en el caso vuestro, generar contenido de calidad, porque si no te diferencias con la calidad es muy complicado, ¿no? Ahí pasa una cosa muy curiosa. Nosotros, esto vino casi dado, no estaba marcado. Bueno, yo soy economista también, pero dejé la economía cuando me empecé a dedicar al periodismo. Y yo creé reddeperiodistas.com para la base de la pirámide, porque igual que yo me había quedado en su momento con una mano delante y otra detrás, sin trabajo, era la manera de inventarme un trabajo ayudando a los que también se habían quedado sin trabajo como yo. Y entonces nosotros lo que queríamos es crear una serie de contenidos que ayudaran. De hecho, el claim de Red de Periodistas eran noticias que mejoran audiencias. Queremos conocer, me lo sé todavía de memoria, pero ya no es así, queremos conocer los nuevos modelos de negocio y las destrezas digitales que permitan sobrevivir a los medios de comunicación y ejercer mejor periodismo. Como verás, estaba más orientado a el periodista de base que a sus jefes. Pero ocurrió una cosa muy curiosa, que es que cuando nosotros lanzamos una newsletter semanal, quien se suscribía no eran los periodistas, eran los que tenían poder de decisión dentro de los medios de comunicación. Entonces no podíamos ir a audiencias masivas. Esto siempre lo explico con un gráfico de una pirámide, ahora que no nos ven, no sé si nos ven o solo nos escuchan. Es como coger el cucurucho de un helado y darle la vuelta. En la parte del vértice están los jefes, las personas, directivos y directivas que tienen poder de decisión en una organización periodística. Y en la parte que se derrama el helado por debajo es donde están los periodistas. Yo iba a la parte del helado que se derrama, pero resulta que no, que donde se almacena el chocolate, arriba,
en el Vértice fue este tipo de perfil que se suscribía a la newsletter. Entonces yo no podía ir a audiencias masivas. No hay tantos directivos de los medios como periodistas. O sea, si tú, por ejemplo, haces una búsqueda en LinkedIn de, no sé, audiencias o jefe de audiencias, el número es muy inferior a si haces una búsqueda en LinkedIn a periodistas. Por Cuando, supuesto, ¿no? Que es cuando, es lo cuando te creas normal en cualquier estructura empresarial. claro, cuando tú te creas periodistas en LinkedIn te salen millones, ¿no? Entonces tú no puedes ir a una audiencia masiva a monetizarlo con publicidad, ¿vale? O sea, los medios de comunicación viven actualmente de varias cosas, ¿no? Tienen 5 patas de negocio, 25 patas de negocio. Las principales son las audiencias masivas, la publicidad y las audiencias cualificadas, el muro de pago. Entonces, yo tuve que ir hacia un muro de pago. De hecho, cuando me preguntan qué es Red de Periodistas ahora, yo siempre pregunto, te lo voy a explicar con una pregunta. ¿Puede cualquier periodista levantar un muro de pago como el New York Times? Sí, yo lo he hecho. Y realmente no soy Mark Zuckerberg. Quiero decirte que no soy una persona superdotada. Yo simplemente he preguntado a los que estaban trazando ese nuevo modelo de negocio dentro de los medios, digo, vale, pues voy a probarlo yo. Y después de 2 meses de lanzar un muro de pago en su momento, en el año 2020, se validó el modelo. Esto es una de las enseñanzas que aprendí yo en su momento. Si no quieres perder 2 años de tu vida, tienes que aplicar herramientas y estrategias de marketing que están totalmente validadas por cualquier industria digital para saber si tu modelo de negocio va a funcionar o no. David, la verdad es que tenemos poco tiempo y todavía no me paso de la segunda pregunta y ya casi vamos por la mitad del tiempo, un poco más. Me Ya resulta te, ya te- ya- extremadamente ya te di- ya interesante. te- ya te dije que me tenías que interrumpir, que hablaba Sí, no, mucho. no, es que me resulta sumamente interesante cómo lo cuentas, porque el proceso es lo importante. Uno de los objetivos que tiene este canal de comunicación, este podcast, primero pedir disculpas porque yo soy un ingeniero metido a pseudo periodista, pero yo simplemente hago preguntas, aquí el protagonista es el entrevistado. Eh, Uno de los objetivos, decía, es dar información a gente como el colectivo que tú has dicho, que se ha quedado sin trabajo, que ha sido motivo de un ERTE, que ha sido motivo de una reestructuración y que ha estado mucho tiempo o estudiando para ejercer una determinada profesión o ejerciendo una determinada profesión y de golpe y porrazo desaparece su puesto de trabajo, ¿no? Entonces, todo lo que tú acabas de contar me parece muy, muy ilustrativo porque es aplicable no solamente al periodismo, sino a muchas otras profesiones. Si te parece, vamos a ir haciendo una especie de ping-pong para no quedarnos sin tiempo. Eh, ¿Qué importancia le das como empresario y como emprendedor a la formación? Sin formación, a ver, hay tres, digamos que 3 palabras que definen el éxito de un proyecto digital, que es tener tiempo, tener dinero o tener suerte. La suerte no la puedes controlar, el dinero lo tienes que buscar y no siempre te lo dan, y el tiempo es limitado. Entonces, si tú no tienes la suficiente formación para lanzar un proyecto digital, te quedas sin la pata que controla digamos que la viabilidad de un proyecto, que es tu tiempo. ¿Autoformación o formación reglada de escuela? La que cada uno decida. Yo, por ejemplo, soy muy Juan Palomo. Prefiero conocer cómo funciona eh, el motor de un coche antes de empezar a conducirlo. Pero es verdad que hay personas que aprenden de una manera más rápida con una formación reglada. En el caso vuestro, que habéis empezado con una plataforma eh, relativamente sencilla y luego habéis ido evolucionando, eh,
¿qué importancia le das a la colaboración con otros profesionales, tanto del marketing como de la informática, o como dentro del espectro tan amplio del periodismo? No es lo mismo un periodista digital, un periodista fotográfico, que una persona especializada en economía, como es tu caso. Cómo se tejen esas colaboraciones? Básicamente, cuando emprendes un proyecto digital o cualquier otro tipo de emprendimiento, siempre te tienes que rodear de aquellas personas que complementan tu formación. Donde tú cojeas, necesitas muletas. El problema es que no siempre logras encontrar el equipo idóneo o las personas que son capaces de aguantar en el proceso de lanzamiento, crecimiento y escalada de un proyecto digital. Entonces, hay que ser muy hombre orquesta o muy mujer orquesta. Siempre. Reconociendo tus limitaciones. Por eso siempre es importante no solo la multitarea, sino también la multidelegación de tareas. Has hablado de las redes sociales. Yo creo que todas las redes sociales son útiles, pero no todas son necesarias, y depende a qué te vayas a dedicar. Pero hay una que es fundamental, que es LinkedIn. Normalmente los periodistas, por lo que yo he visto, y si me corrige si estoy equivocado, os movéis mucho en Twitter, pero a la hora de realizar contactos, por lo menos a nivel empresarial y según mi experiencia, LinkedIn tiene más importancia. ¿Cuál es tu experiencia con este tema? Normalmente, nosotros cuando creamos reddeperiodistas.com, no solo necesitábamos un artefacto informativo como es la newsletter, los boletines, para enviarles de manera privada, personalizada y exclusiva nuestras noticias a nuestros suscriptores. También se necesita un canal de captación de nuevos suscriptores o de nueva comunidad. Ahí yo lo que he visto a lo largo de estos años es que ese canal lo tienes que detectar. O sea, una cosa es cómo le envías tu propuesta de valor, tus noticias a tu comunidad. En mi caso es una newsletter semanal, ¿vale? No es diaria, es semanal. Y luego es dónde encuentras a la gente que está interesada en tus noticias. Cuando hablo de noticias podemos hablar de cualquier otra cosa, ¿eh? O sea, si vendes caramelos por internet o vendes mandarinas o cualquier otra cosa. Y en mi caso, el canal, digital en un primer estadio era Twitter, porque ahí es donde estaban todos los periodistas, volviendo a la comparación del helado, de la parte del cucurucho donde se derramaba el helado. Pero cuando nos dimos cuenta que quien se suscribía eran sus jefes, los periodistas estamos en Twitter, pero sus jefes están en LinkedIn. Entonces el canal era LinkedIn. Pero con eso no quiero decir que cada vez que emprendas un proyecto digital te tengas que ir a LinkedIn. Tienes que detectar cuál es el canal de captación. Siempre teniendo en cuenta de que tu comunidad tiene que registrarse en tu web. Si algo aprendimos en el 2008 es que si le cedemos todo el poder de audiencia a una plataforma como Facebook, ahora es Google, mañana será otra cosa, en cuanto pulse el botón de apagado, estamos fastidiados. Entonces, insisto, mi plataforma es LinkedIn. ¿Por qué? Porque mi modelo de publicación y mi modelo de negocio es más un modelo B2B que B2C, como el de los periódicos. Es decir, realmente mis suscriptores son directivos o directivas de medios de comunicación, pero la gran mayoría quien paga la suscripción son los medios. O sea, es un producto eminentemente corporativo. No digo que tengas que ir a LinkedIn a captar tus futuros clientes, suscriptores, comunidad o como lo quieras llamar, pero en mi caso ha sido así. Hay muchos modelos de negocio o muchos emprendimientos que su red social actualmente es TikTok, porque es una red social que está creciendo. O, no sé, por ejemplo, hay otros que es Pinterest. Hay que tener en cuenta muy bien dos canales. El canal
para enviarle tu producto o tus servicios a tus suscriptores y el canal de captación. Son dos canales diferentes. Perfecto. Siempre hacemos un ejercicio en este ciclo de entrevistas y es hacer la simulación de que tú y yo estamos sentados tomando un café, pero al lado tenemos a una persona que se ha quedado sin trabajo o sabe que se va a quedar sin trabajo y tiene el germen del emprendimiento. Pero ante una situación de tanta ansiedad y de tanta incertidumbre, no se atreve a dar el paso. ¿Qué le dirías a esa persona? Eh, En no más de 5 minutos. yo no, como te decía al principio, no soy muy de dar consejos. Yo te digo lo que me pasó a mí. Y lo que me pasó a mí, si puedo ayudar a alguien, bienvenido sea, pero no me siento ni capacitado ni cualificado para dar consejos a alguien que va a empezar un emprendimiento o que no lo va a empezar. Yo lo que vi fue que toda idea que pintas en una servilleta no vale para nada. No vale para nada, porque hay una novela de Vila Matas donde el protagonista acude a un manicomio, los emprendedores somos muy locos, y uno de los pacientes del manicomio le dice: Saramago ganó el Nobel escribiendo una novela que yo había pensado un año antes. Eso es verdad. Toda idea que tú tengas, siempre hay alguien al otro lado del mundo que la va a hacer mejor, más rápido y con más dinero que tú. Entonces, yo lo que aprendí es que esto es un tecnicismo. Lo primero que tienes que hacer es un canvas, pero no un canvas. Un canvas es como una plantilla donde en cada casilla puedes poner qué es lo que voy a vender, a quién se lo voy a vender, desde qué canal se lo voy a vender, en mi caso fue LinkedIn, y cuál es la propuesta de valor que yo le voy a ofrecer a alguien porque tiene un problema y se lo voy a solucionar y es capaz esa persona de pagarme porque yo le solucione ese problema. Esto, que es muy abstracto, es como si tú de repente se te avería la aspiradora de tu casa y el problema te lo resuelve Amazon. Pues eso lo trasladas a cualquier otro tipo de producto digital. Una vez que haces ese Canvas, búscate en Google Canvas, modelo de negocio, lo que yo aprendí es que ese Canvas no lo tienes que hacer sobre tu proyecto de emprendeduría. Lo tienes que hacer sobre ti mismo. Te tienes que vestir con un Canvas. Para poder lanzar un negocio, una fundación, un proyecto solidario, etc., te tienes que vestir con un Canvas. Y en ese Canvas lo que tienes que contar es qué le vas a aportar tú a la comunidad y que si lo que le aportas a la comunidad, primero, le interesa, le importa y le impacta. Con eso quiero decir que si le interesa, te va a dar su mail, se va a suscribir. Si le importa, te va a leer o te va a comprar cada día o cada semana. Y si le impacta, es que te va a pagar porque tú le estás solucionando un problema. Y si una vez que tú haces eso y te pones en valor como persona, quiero decir, pues mira, por ejemplo, mi padre era muy bueno vendiendo coches. ¿Y sabes lo que hacía? Los coches que no lograba vender, me los daba a mí durante un mes para luego decir, pero ¿cómo no me vas a comprar este coche? Si es que se lo tengo que quitar a mi hijo. Era un gran vendedor. Entonces, ese es el valor que tú dices, vale, pues yo soy un gran vendedor de coches, me voy a dedicar a vender coches. ¿Y a quién le voy a vender coches? Pues ahí es lo que tienes que buscar, ¿no? Y una vez que trazas eso, ahorras tiempo. No pierdes dinero, no pierdes tiempo, no te quedas sin pelo, como yo. No sé si te respondí. Me alegra muchísimo poder contradecirte. Me decías al inicio de la entrevista de que tenías muy poco para aportar. Yo creo que tienes muchísimo, lo que demuestra que no hemos quedado sin tiempo. Espera, una frase para cerrar. Si quieres emprender un proyecto, empieza a competir con los mejores. Y a partir de ahí, por el camino, seguramente lograrás. Por ejemplo, mi frase para mejorar red de periodistas es: ¿puede un periodista crear un muro de pago como el New York Times?
¿puedo crear un e-commerce para competir contra Amazon? ¿Puedo crear una plataforma de vender coches para competir contra...? Digamos que es la camiseta que habría que hacerse. Si te haces esa pregunta y eres capaz de determinar que sí o que no, emprende o no emprendas. Quiero decirte que hay un momento en el que tú dices, ¿de verdad me voy a poner a competir contra el New York Times? Oye, pues sí, voy a intentarlo, pero es que no me va a funcionar. Bueno, pues no pasa nada, ¿no? Con esa pregunta tenemos para un episodio de más de media hora, ¿eh? Porque ahí sí me gustaría interactuar un poco más contigo, porque creo que tienes muchísimo valor para aportar. Y si tu agenda lo permite, me gustaría hacer una segunda parte de esta entrevista, porque te decía un poco antes que me encanta contradecirte, decir que tienes mucho conocimiento, lo explicas muy bien, eres muy didáctico, y a las personas que nos escuchan le podemos aportar un poquito de luz. Uno de los objetivos que nos hemos puesto era dar información, pero el principal objetivo que nos hemos puesto con este podcast es: si en cada episodio ayudamos a una persona a que se clarifique en su proceso de emprendimiento, o que decida directamente que no vale para esto, nos damos por plenamente satisfechos. Y yo creo que con todo... José, hay que derribar un mito sobre el emprendimiento. No todo el mundo está preparado para emprender. Y segunda cosa, y sobre todo más importante, hay gente que no le da la gana emprender porque no quiere emprender. Pero además, y yo lo he vivido en gente muy próxima, y a mí mismo me ha pasado, si no emprendes bien y no controlas muy bien la gestión y el tema financiero, pones en riesgo tu patrimonio y al final te desilusionas, te frustras y te quedas sin dinero. Entonces, son parámetros que hay que llevar muy bien controlados. Lo del manicomio... Insisto, y es bastante lícito decir, yo no quiero emprender, yo lo que quiero es un trabajo. Y es lo que pasa es que para nuestra generación, porque yo soy un poquito mayor que tú, se está transformando casi en la única alternativa, y es donde nosotros queremos ayudar. Que si no vales, no te metas, porque puedes poner en riesgo el patrimonio de tu familia. Y si vales, vas a tener el mayor de los apoyos, porque hay comunidades en lo que sea, hay comunidades que te pueden ayudar. David, no quiero terminar sin que le digas a la gente dónde te encuentras, tus coordenadas digitales. Mira, ahora estoy en la cocina de mi casa, hablando contigo, tomando este café. Ayer me pusieron la segunda vacuna de Pfizer, ¿lo he dicho? Sí, ¿verdad? Sí, vacunaros. Y me encuentran sobre todo en LinkedIn, David González, y podéis dar una vuelta por reddeperiodistas.com. No vais a poder leer mucho porque tenéis que suscribiros. Vivo de esto y quiero seguir viviendo de esto. Entonces, el 70% de nuestras noticias son de pago. ¿Por qué? Porque el periodismo hay que pagarlo. Igual que igual que el helado de la metáfora anterior y la aspiradora que pagas, el periodismo también hay que pagarlo. Absolutamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por el conocimiento que nos has aportado, y si te parece, nos vemos en el próximo episodio. No tengo agenda, llámame cuando quieras. No soy un ministro. Me ha gustado eso. Gracias, David. Un abrazo, José. No te vayas todavía. Quiero pedirte un favor. Si te ha gustado el episodio, te pido que me invites un café. Sí, un café. Este proyecto lo queremos hacer sostenible, y para ello necesitamos de nuestros oyentes. Elefantes Solidarios no tiene patrocinadores, por lo tanto, queremos hacer sostenible este podcast con las donaciones de nuestros oyentes. En la descripción del episodio encontrarás un enlace a la plataforma Buy Me a Coffee. Nos podrás hacer una donación equivalente a un café. Eso hará que este proyecto sea sostenible. Mil gracias, te esperamos en el próximo episodio.